Cuando me recomendaron este libro, me dijeron, nunca vas a haber leído algo igual. En parte porque es muy difícil de clasificar. Puede considerarse autobiográfico como puede considerarse absoluta fantasía. Me lo recomendaron porque de alguna manera toca temas de salud mental, porque toda la historia sucede en la mente de la protagonista, o más bien las voces de la cabeza de la mente de la protagonista son las verdaderas protagonistas. Sin embargo, no hay una interpretación psicológica sobre esos hechos, sino más bien una lectura espiritual sobre trauma, sobre identidad, que podrían leerse como fantasía o que podrían leerse literalmente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en el canal. En este video vamos a estar hablando de Freshwater en el idioma original. Es este libro escrito por Akwaeke Emesi, que es diferente a todo lo que he leído y me parece fundamental para quien tiene interés en temas de salud mental que pueda ver las cosas desde esta otra perspectiva que propone la escritora. Así que empecemos. Cuando leo un libro trato de no leerlo como una pieza única y aislada, sino que trato de leerlo como una pieza de rompecabezas, formando parte de algo mayor y que tiene sentido en ese algo mayor. Entonces, cuando leo un libro, trato de leer también sobre el autor o la autora, trato de leer sobre su contexto, trato de ponerlo en relación y diálogo con otras obras de la misma época o de diferentes épocas, pero sobre el mismo tema. Y es un poco lo que traté de hacer en este video también. Así que vamos a ir en las partes de este análisis, primero abordando el contexto en el que es escrito, la historia y todo lo que hay detrás de esta autora, que va a servir mucho para entender muchas de los temas que toca y la forma en la que son tocados estos temas en el libro. Vamos a tratar de analizar el libro en sí y vamos a tratar de ponerlo en relación también con otras cosas. Ese es el método que elegí para este video, pero antes de entrar en el contenido de este video te recuerdo que podés darle me gusta, compartir, comentar y todas esas cosas buenas que sabemos que ayudan a crecer a los canales nuevos como este. Antes de seguir también te digo que nada de lo que hablemos acá va a representar un spoiler, es decir, vamos a mencionar temas que son propios del libro y que no están en la reseña del libro, porque es muy difícil de reseñar y de describir, pero que sin embargo no van a hacer que si lo lees dejes de sorprenderte con el devenir de esta historia. Así que empecemos hablando un poco de la autora. Akwaeke Emesi es una escritora nigeriana, es bastante joven, es contemporánea, y Freshwater es su libro debut. Y en este libro debut ganó muchísimos premios y reconocimiento. Después de Freshwater va a escribir muchísimas más novelas en un periodo muy breve de tiempo, llegando a escribir algo así como 9 novelas en un periodo de 7 años, una velocidad y una producción increíble. Messi nace en 1987 en Umuahina, que no sé si se pronuncia así, vamos a poner que se pronuncia de esta forma, que es parte de la región Igbo de Nigeria. Ella va a incluir en el libro muchas palabras y muchas referencias a esta cultura. Messi no es solo escritora, sino que es una artista con muchísimas caras, es súper multifacética, hace artes audiovisuales, además de escribir, y con frecuencia se piensa que este libro es de alguna forma autobiográfico o en parte autobiográfico porque muchos de los hechos en el libro coinciden con hechos de la vida de la escritora. Sin embargo, eso no hace, obviamente, que puedan unificarse la voz que narra o las voces que van a narrar, ya lo vamos a ver, este libro
con la voz de la escritora, de la autora, de quien escribe, de Messi. Y es por eso que es tan importante entender el contexto y la historia que hay detrás de esta escritora para entender también muchas de las referencias que va a traer al libro. Empezando por su país de origen. Nigeria es un país extremadamente diverso. Más de 250 etnias viven en el país y a rasgos muy generales, el país podríamos decir que está dividido en tres regiones principales, que corresponden también a tres grandes etnias. La primera es la etnia Hausa Fulani, que es principalmente de religión musulmana. Tenemos la segunda etnia principal, que es la Yoruba, que es una mezcla entre religión musulmana y cristiana. Hay convivencia de estas dos religiones. Y finalmente la etnia Igbo, que es a donde pertenece nuestra autora, que es de religión principalmente cristiana. Y todo el folclore y la cultura y el bagaje Igbo, desde el lenguaje hasta las creencias y las historias y las ideas, imágenes que ella trae de esta etnia a la que ella pertenece, que se encuentra en el lugar en donde ella nace, en esta región de Nigeria, van a estar presentes en el libro. Y en este punto, antes de entrar a ver la trama en sí de la historia y del libro, es necesario hacer una aclaración muy importante. El libro está contado en múltiples voces. Son muchas voces narrando esta historia. Vamos a ver la historia contada desde diferentes puntos de vista según quien sea que va hablando. Obviamente eso busca reflejar la propia polifonía que vamos a encontrar en la mente de quien es la protagonista, pero que termina prácticamente no teniendo voz en la historia, que es Ada. Ada tiene voz en algunos momentos del libro, pero son los menos frecuentes. Quienes más van a hablar van a ser las voces de la mente de Ada, que ya vamos a ir viendo y entendiendo y desentramando un poco qué son estas voces y cómo es que hablan. Pero como se trata de voces que vamos a ver que podrían atribuirse a espíritus, son de alguna forma entes sin género específico. Y eso es muy fácil de reflejar en el idioma original del libro, que es el inglés. Yo lo leí en idioma portugués porque era el que tenía a mano, y eso es algo que se pierde en la traducción, esta neutralidad del género. El inglés de alguna forma permite sortear esta obligación que tienen otros idiomas, como puede ser el castellano o el portugués, de atribuir un género a la persona gramatical que está hablando. Por eso en el idioma original, que es el inglés, los espíritus hablan de forma plural, en la segunda persona del plural del inglés, que es they, que no tiene género. No pasa lo mismo con el portugués y con el castellano. Nosotros podemos decir nosotros o podemos decir nosotras. Y de hecho, they, que es esta segunda persona el plural, esta persona gramatical del idioma inglés, es incluso el que elige Messi, la escritora en la vida real, cada vez que da entrevistas, cada vez que se refiere a su persona como escritora, usa they, es decir, usa el plural. Se define como sin género. Pasemos ahora a tratar de entender la trama de la historia. Como te decía, es una historia muy difícil de reseñar porque es bastante atípica, no es de esas historias que tienen un inicio, un nudo, un desenlace. Es más bien un relato de eventos y de hechos de una forma extremadamente particular, lo que hace también que sea muy difícil de reseñar. Sin embargo, a pesar de que estés viendo este video antes de leer el libro, eso no va a hacer que el libro deje de sorprenderte. No vamos a revelar información que haga
que el libro pierda sabor. Además porque el libro en sí aborda una cantidad de temas que es increíble que logre hacerlo en las 200 páginas que tiene el libro. Aborda trauma, aborda abuso, abandono, identidad, género, cuestiones de salud mental, espiritualidad. Y todo el desarrollo del libro sucede en la mente de la protagonista, que es Ada. Sin embargo, la protagonista no, no tiene voz en los relatos sobre los hechos que suceden en su mente. Estos relatos van a estar hechos por las voces que habitan en la mente de Ada, que es el escenario de este libro, de este cuento, de este relato, de esta historia. Estas voces que van a ir apareciendo intercaladas a lo largo del relato del libro van a dialogar no solo entre sí, sino que también van a dialogar con Ada. Y es un relato, diría, cronológico, porque comienza con el propio nacimiento de esta especie de protagonista y va acompañándola a lo largo de su infancia, su adolescencia, su vida como joven adulta. Quien inicia el relato es la voz de nosotros, porque desde el propio nacimiento, Ada no es solamente Ada, Ada es ella con las voces y estas especies de espíritus de su cabeza, que van a liderar el relato, por lo menos en esta primera parte. Y ese relato va a estar liderado por quienes se describen como nosotros. Voy a leer un fragmento del libro para que puedan tener una noción de cómo es que este nosotros, este espíritu múltiple que va a habitar la cabeza de este bebé por nacer, que es Ada, logra tener voz y logra relatar lo que va pasando. Estábamos acostumbrados a los repiques calientes de los latidos cardíacos separados por paredes de carne y líquido. Acostumbrados a la posibilidad de irnos, de volver al lugar por donde vinimos, libres como los espíritus deben ser. Ser aislados y encarcelados en la conciencia turbia de una mente pequeña, lo recusamos. Sería una locura. De esa forma es que van a hablar estos espíritus que abren el relato, que son nosotros. Nosotros se refiere a Obanche, que en la cultura Igbo es un espíritu maligno que nace en el cuerpo de un niño o una niña para traer desgracia y sufrimiento a esa familia, pero que se supone que muere durante la infancia, que muere niño o niña. Sin embargo, este Obanche que nace, que viene en el cuerpo de Ada, no logra morir en la infancia. Entonces, en este inicio, vemos cómo este Obanche nace, cómo trae desgracia y sufrimiento, pero cómo no logra morir. Sin embargo, lo que me parece interesante de esta parte de la trama es que no vemos solamente las desgracias y el sufrimiento generado por este supuesto Obanche, sino que vemos también cómo diferentes hechos en la vida de Ada van teniendo repercusión y van teniendo impacto y se van relacionando, de hecho, con todos esos acontecimientos de sufrimiento que le van pasando a esta familia. Vemos, por ejemplo, cómo la propia familia da la espalda a estos niños y niñas, son Ada y sus dos hermanos, uno mayor y uno menor. Vemos cómo los padres de alguna forma abandonan también estas infancias, relata el descuido que sufren estos niños y niñas también, y escuchamos y leemos el sufrimiento de este nosotros, de este Obanche, por no poder volver al reino, al ámbito de donde vino, que era el de los espíritus. Vemos su sufrimiento por esa incapacidad, es decir, por haber sobrevivido a la infancia.
cuando se suponía que tenía que morir. Nosotros va a narrar toda la primera parte del libro. El libro está dividido en 4 partes. La primera parte está narrada por nosotros y cada una de estas partes está dividida en pequeños capítulos que van a corresponder a diferentes voces cada uno de estos pequeños capítulos. A veces esas voces va a ser nosotros, a veces, muy pocas veces, la menor cantidad de veces va a ser la propia voz de Ada y algunas otras veces va a ser la voz de otro espíritu que va a ser el espíritu que va a aparecer en la segunda parte, que es nombrado como Asúgara. Asúgara a veces es interpretado en las lecturas del libro como una nueva personalidad de Lobangye. Mi lectura es otra y es que es un nuevo espíritu, es un espíritu adicional que empieza a formar parte también de esta polifonía y de esta multiplicidad de voces, identidades que van a habitar la cabeza de la protagonista, la cabeza de Ada. Este espíritu va a aparecer en un momento particular a partir de un evento específico en la vida de Ada y que es el evento de un abuso que ella va a sufrir. Y lo que este espíritu va a relatar es el impacto que eso va a tener en otros momentos y espacios, en otros hechos de la vida de Ada, que este espíritu explica de alguna forma a partir de este abuso. Es decir, este espíritu va a explicar toda una serie de hechos que van a suceder posteriormente como teniendo origen en su propio nacimiento a partir del abuso que ella sufrió. Y esta serie de eventos a los que me refiero tienen que ver con autolesiones, tienen que ver con una constante dicotomía en la vida de Ada. Y para eso voy a leer otro fragmento para explicar y para mostrar cómo habla la voz de Asúgara y cómo vemos esta especie de dicotomía que uno empieza a percibir como una locura. Quien lo lee piensa y observa hechos que interpreta como una verdadera locura. Este va a ser Asúgara hablando, este capítulo es la voz y el relato de este espíritu maligno y hace este relato en el contexto de una acción que puede leerse como autodestructiva de Ada, en la que hace cosas que ella pretende ocultar o pretende que no sea descubierta haciéndolas porque considera que no están bien. Y Asúgara va a decir lo siguiente. Salió del cuarto, cerrando la puerta con cuidado atrás de sí, como si alguien más pudiese ver la hada. Sentí con ella la excitación bombeando por mi cuerpo. Era tan feo que la atrapen, yo lo adoraba. Vemos cómo aparece constantemente, obviamente solo un fragmento, esta especie de dicotomía entre lo que ella odia, pero este espíritu ama, y que a la vez la obliga, la incita a hacer las cosas que la terminan llevando a un sufrimiento porque ella lo odia, pero este espíritu ama. Vemos como esta especie de desdoblamiento que tiene la propia mente a partir de la aparición de Asúgara y que era una mente que previamente ya contenía otros espíritus, es decir, ya estaba cohabitada por otros entes. Y en las 2 partes que van a seguir a estas 2 primeras partes del libro, es decir, en la segunda mitad del libro, vamos a ver algunas apariciones de la propia voz de Ada, pero vamos a continuar viendo principalmente diálogos de nosotros y diálogos de Asúgara. Y vamos a ver cómo todos ellos lidian con el crecimiento de Ada, lidian con su joven vida adulta, lidian con la construcción de la identidad, particularmente de la identidad de género de nuestra protagonista, cómo lidian con la familia, con la migración, con el abandono. Y pasemos ahora a la etapa de las interpretaciones que podemos hacer de esta trama
de las reflexiones que puede traer esta historia. Es una historia que creo que cada persona la va a leer desde el foco que él pueda y le parezca o lo interpele más, porque tiene muchísimas interpretaciones. Está la interpretación desde el punto de vista psicológico, que obviamente fue la que a mí más me interpeló y el motivo por el que me recomendaron este libro. Está la interpretación espiritual, porque es uno de los más explícitos. Estamos hablando de espíritus, estamos hablando de que se habla de cómo ella se vincula con la religión y lo que la religión le demanda en torno a esta convivencia con los espíritus. Pueden hacerse interpretaciones, lecturas relacionadas a la construcción de la identidad, de cómo hace el relato a alguien que está construyendo su identidad, particularmente su identidad de género, y cómo se van construyendo los vínculos desde ese lugar. Es súper amplia, genera muchísimas reflexiones, así que veamos alguna de esas reflexiones. Creo que una de las primeras reflexiones que trae es en relación a la espiritualidad y cómo la espiritualidad puede usarse para responder estas cuestiones tan complejas, o por lo menos cómo desde esta cultura o desde esta interpretación que hace la protagonista puede responderse lo que le pasa desde un costado espiritual. Sin embargo, no creo tampoco que sea la respuesta más explícita. No creo que atribuya de una forma explícita los hechos a los dioses, a un dios. La lectura espiritual es una de las más obvias del libro porque se mencionan de forma clara y evidente nombres de figuras religiosas, se hacen entramados de religiones y de folclores y de culturas y de interpretaciones espirituales sobre todo esto que va pasando y va siendo relatado en el libro. Sin embargo, no me parece que el libro busque conectar causalidades como si los espíritus fueran la causa de. No me parece que eso sea tan evidente o sea tan obvio, y no me parece tampoco que se busque dar respuestas a cosas a través de la espiritualidad. Creo que ese es un ejercicio que le queda al lector, a la lectora, y que uno mismo, como lector o lectora, tiene que hacer ese ejercicio de interpretación. Cuando digo que la espiritualidad es una de las partes más presentes en el libro, me refiero a lo siguiente. Voy a leer un otro fragmento para que vean cómo se hace referencia a la espiritualidad. Este es un fragmento en el que habla nosotros. Después de que el niño Chima nació, Saúl pidió por una hija. Chima es el hermano más grande, el primer hijo del papá y la mamá de nuestra protagonista, de Ada, es el hermano mayor de Ada, y Saúl es su padre. Entonces, cuando nuestro cuerpo llegó, él le dio un segundo nombre que significaba Dios respondió. Él quiso decir los dioses respondieron. Él quiso decir que nos llamó y nosotros respondimos. Él no sabía lo que quería decir. Es común que los humanos recen y se olviden lo que sus bocas consiguen hacer. Creo que más que una respuesta, lo que el libro va haciendo es un relato de hechos a partir de un foco desde el lado espiritual, pero porque estamos hablando de espíritus. No creo que sea, no creo que vaya de suyo que sea la respuesta. Otra de las interpretaciones centrales del libro es la de la salud mental, porque por lo menos para mí es una de las preguntas principales que quedan a partir de la lectura. ¿Qué pasa cuando el sufrimiento viene de nuestra propia mente? ¿Qué pasa cuando
lo que nos hace estar mal está en nuestra propia cabeza. Y vemos también de alguna manera el impacto que las vivencias pueden tener en la mente de una persona, porque vemos la descripción y el relato de hechos y vemos consecuencias en cómo Ada se siente, en lo que a Ada le pasa. Es claro que puede hacerse una lectura desde esta vertiente, pero también es claro que es una lectura a la que se decide no dar tanto peso. Ada incluso consulta con profesionales, Ada tiene un diagnóstico, lee sobre ese diagnóstico, pero también se desestima mucho de ese diagnóstico, de lo que pasa en ese entorno de consulta profesional. Vemos a Ada lidiando con sostener ese espacio de consulta profesional. El lugar que tiene esta vertiente de la salud mental es bien reducido. La lectura sobre, desde, con los lentes de la salud mental es propia. Existe incluso una búsqueda de información, una conciencia del sufrimiento, del malestar, pero no va más allá en esos términos. Podría hacerse una lectura también centrándose en los eventos vitales, en eventos vitales que son centrales en este relato y que tienen que ver con la crianza, con el abandono, con el abuso. Durante la primera parte que vemos la infancia de Ada, vemos que esa infancia es marcada por el abandono, por la ausencia de padre y madre, por la crianza principalmente a partir de la familia extensa. Vemos la noción de ese abandono, vemos la ausencia de esa familia y el dolor generado por esas ausencias que hacen que se viva el abandono en carne propia. Posteriormente, la escena del abuso es una escena bisagra en la vida de Ada, es la escena que da inicio a la segunda parte y vemos cómo también un hecho como ese puede tener impacto en la vida de una persona, cómo puede repercutir, de qué forma termina eh, haciendo eco en todos los aspectos de la vida de Ada. Y cómo eso se entrelaza con un montón de otros aspectos, con mudanzas, con viajes, con la construcción de otros vínculos, con mantener y cuidar otros vínculos, con la forma en la que logra relacionarse con otras personas, con su carrera universitaria incluso. Hay una lectura que frecuentemente se hace también de este libro y es la lectura desde la vertiente de la identidad, específicamente la identidad de género. A lo largo del relato la vemos a Ada también en un proceso de transición de género eh, y se le suele dar mucho peso a este relato porque vemos de alguna forma, si bien no es su voz literalmente, vemos la vivencia y el relato de qué siente una protagonista que está transicionando. La construcción de la identidad es un tema que está fresco a lo largo de todo el libro, porque a lo largo del libro se va desarrollando. No es algo que quede rígido, que quede ahí petrificado, es algo en constante movimiento y transformación a lo largo de toda la historia. Vemos las preguntas que Ada se hace con respecto a su propia identidad, vemos y escuchamos lo que a ella le pasa con su propio cuerpo, sus deseos de modificar ese cuerpo, vemos cómo se hace preguntas sobre los vínculos, se hace preguntas sobre su orientación, y no solo en términos de identidad de género, vemos también cómo se ponen en juego otros aspectos identitarios, vemos cómo ella es una migrante que tiene contacto con otros migrantes en este país al que ella va a estudiar. Entonces, la vertiente de la identidad es otro gran bloque de lectura que se puede hacer sobre este libro. Y finalmente, el tema que para mí es central, que es el de la dualidad o incluso multiplicidad. Desde la propia narrativa, el libro está narrado por múltiples voces. Para mí es la esencia de la historia, ver este desdoblamiento, ver cómo diferentes voces pueden hablar dentro de un mismo lugar
Y creo que eso es lo que la hace interesante al relato en tantos sentidos, sobre todo cuando una tiene lentes de psicología y lo ve a través de una lectura de salud mental. ¿Cómo podemos espiar como a través de la cerradura cómo es estar en una mente en donde conviven y dialogan tantas voces entre sí? Para mí lo más atractivo es cómo el libro y todo este rescate cultural y folclórico que ella hace busca darle una explicación a un fenómeno que yo interpreto como un fenómeno de salud mental. Es mi interpretación desde la psicología, que es evidentemente una de las interpretaciones que yo, como profesional de la salud mental, hago sobre esta serie de eventos que leo relatadas en este libro, pero que evidentemente pareciera que otra persona podría interpretar desde un lado espiritual, como otra persona, otro grupo de personas podría interpretar desde la medicina hegemónica. Vemos un relato, no vemos juicios sobre ese relato en ese libro, entonces todas las interpretaciones quedan de nuestro lado y eso lo hace tan interesante y eso lo hace que cada persona que lo lea logre tener una interpretación diferente. Y esa diversidad de interpretaciones de alguna forma también refleja lo que pasa en la mente de Ada, donde hay tantas voces hablando, tantas voces dialogando, pero que no llegan a ponerse de acuerdo y hablar entre sí. Creo que lo mismo podría leerse sobre la salud mental, como tantas veces vemos un mismo fenómeno y lo interpretamos desde los propios puntos de vista sin conseguir dialogar y enriquecernos desde el punto de vista de los demás. Al menos esa es la interpretación que a mí me queda. Y eso ha sido todo por este video. Como siempre tenemos recomendación de película relacionada al tema que abordamos en este video. Y la película que tengo para recomendarte es Persona. A mí lo que me pasó con este libro es que durante las primeras páginas no entendía nada de lo que estaba pasando. Todo era muy confuso y es claro que ese también es el efecto que se busca generar porque es un poco la vivencia que tiene esta persona dentro de su propia mente. Yo persistí a pesar de la frustración porque era un libro que me recomendaron y una vez que superé la frustración entendí que esa misma frustración era probablemente la que sentía Ada dentro de su propia mente y que de alguna forma eso es intencional. Cuando retomé el libro para hacer este video, tuvo 1000 veces más sentido, como si volver le hubiese agregado una capa después de haber hecho todo el trayecto de sentido o de interpretación. Persona es igualmente confuso al principio y va adquiriendo sentido en la medida en la que va avanzando la película. Y así como en el libro, la dualidad también es un tema central en esta película, que cuenta la historia de esta actriz que enmudece sin motivo aparente y de una enfermera que se dedica a cuidarla y a intentar que se recupere, quien le va a contar, mientras la actriz permanece muda, y una enfermera que se dedica a cuidarla y a intentar que se recupere, y que mientras esta actriz permanece muda, esta enfermera le va a contar todas sus historias más íntimas. Y vamos viendo cómo estas dos protagonistas de la película se van confundiendo y van siendo dos partes de una misma persona. Ahora sí, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Chau, chau.